En este nuevo video relacionaremos los temas fundamentales de esta primera unidad de nuestro curso de cálculo integral, lo que son el cálculo de áreas, la suma de Riemann y la integral definida. Hasta ahora hemos estudiado cómo obtener el área aproximada debajo de una curva. ¿Sí? ¿Qué hacemos comúnmente? Bueno, pues como tenemos aquí en la presentación, lo que hacemos es, dada la curva, pues bueno, de un intervalo desde un punto A hasta un punto B en el eje de las X, en ese intervalo, lo que hacemos es subdividir el intervalo en varios subintervalos, tantos como nosotros queramos hacerlo, ¿sí? La base de ese, o la medida, el ancho de esos intervalos, lo conocemos como delta X, que va a ser lo que mide el intervalo completo, que es B menos A, entre el número de eh, rectángulos que vayamos a considerar o el número de subintervalos en el que vamos a dividir. Luego, los puntos que tenemos aquí, x1, x2, x3, xn, ¿cómo los obtenemos? Pues bueno, es A, que es el punto inicial, más un delta x. El x2, que sería este punto de aquí, es A, más dos veces mi delta x. El x3 es A más 3 delta x y así sucesivamente. De manera general, pues lo que obtenemos o lo que tenemos es que cualquier cualquier x es el punto inicial más y veces el ancho de mi subintervalo o mi número de subintervalos. Bueno, con eso apenas estamos calculando los puntos donde vamos a tomar la altura de nuestros rectángulos si es que consideramos tomar la altura en el extremo derecho. Cabe señalar esa parte, ¿sí? Que con esta elección de x y nosotros estamos tomando las alturas en el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Bien? Entonces, una vez que elegimos que vamos a tomar las alturas en el extremo derecho, pues bueno, calculamos ahora sí el área con n subintervalos, que sería base delta x por la altura en x1, más base delta x por la altura en x2, más base delta x por la altura en x3, y así sucesivamente. Bueno, pues entonces estamos calculando el área aproximada debajo de la curva con n subintervalos o con n rectángulos en notación sumatoria, que ya vimos también cuál es esa notación. Lo podemos escribir esto de forma compacta como está aquí abajo, ¿verdad? La sumatoria desde y igual a 1 de f de x y por delta x. Eso ya lo habíamos repasado de alguna manera. ¿Qué relación tiene esto con el concepto de sumas de Riemann y de integral definida? Bueno, pues para allá vamos. Por definición, el área de la región, no una aproximación del área, sino el área completa debajo de la gráfica de la función, va a ser el límite de esta suma, ¿sí? Es decir, el área es el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando tomamos una infinidad de subintervalos, podemos considerar que ya no tenemos, no tenemos no solo una aproximación del área, sino una o el área completa, el área ya exacta, por así decirlo. ¿Eh? Entonces, en notación sumatoria lo podemos escribir, pues, de esta manera. El área es igual al límite con n tiende a infinito de esta sumatoria. Esa es la relación entonces entre el cálculo de área y las sumas de Riemann. ¿Por qué con las sumas de Riemann? Bueno, pues porque a esta suma que aparece aquí se le conoce como suma de Riemann o suma riemanniana de la función f. Esa es la relación entre área y sumas de Riemann. Y ahora, ¿dónde entra la integral definida? En el siguiente concepto. Dada una función continua que ha sido definida en un intervalo cerrado a b, si existe este límite, si observas este límite no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. Si este límite existe, se dice que f es integrable y además se define lo siguiente. Esta expresión que tenemos aquí, o que tenemos también aquí, que se llama la integral definida de f entre a y b. ¿Y cómo se define esa integral? Pues precisamente como el límite de nuestra suma de Riemann. Entonces, cuando nosotros estamos calculando una integral, estamos utilizando la suma de Riemann y la integral es el límite cuando n tiende a infinito de esa suma de Riemann. Y resulta que este resultado o que la integral es igual al área debajo de la curva.
Entonces esa es la relación entre los tres conceptos. El área no es otra cosa que la integral desde a hasta b de f de x respecto de x, y esa integral se define como el límite cuando n tiene infinito de la suma de Riemann, que en lo que estamos haciendo en la suma de Riemann es calcular el área de los rectángulos de aproximación. Bueno, vamos ahora a ver ejemplos de cómo utilizar estos tres conceptos: cálculo de área, sumas de Riemann e integral definida. Lo primero que podemos hacer es usar las sumas de Riemann para aproximar el área. De hecho, eso ya lo hemos realizado en otras ocasiones. Lo que ya es un poco más elaborado o bastante más elaborado es calcular el área completa, porque cuando es una aproximación, calculamos el área con 4 rectángulos, 8, 10, 6, 5, los que uno quiera. Pero cuando hablamos de la integral ya definida del área completa, no de una aproximación, debemos de calcular la suma así, desde igual 1 hasta un valor arbitrario n, y luego calcular el límite cuando esa tiende a infinito. Y eso en algunas ocasiones nos puede resultar confuso, y lo que seguramente sí nos va a resultar siempre es que es muy laborioso de realizar. Tenemos aquí los siguientes ejemplos. Aproximemos el área. ¿Cómo es aproximación? Bueno, pues es nada más la suma de Riemann. Aquí me dicen con cuántos rectángulos, me dicen también en qué intervalo, entonces vamos a hacerlo. Para el ejemplo número 1, tenemos el área con 4 rectángulos y vamos a tomar la altura en el lado derecho, ¿sale? Primero saco el ancho de mis rectángulos. ¿Cuánto mide mi intervalo? Es desde el 2 al 4, entonces es 4 menos 2, punto final menos punto inicial, entre 4, que es el número de rectángulos. 4 menos 2 es 2, entre 4 me da un cuarto, 2 cuartos, perdón, que es un medio, que es 0.5 o un medio, como gustes escribirlo, es correcto. No necesito saber cómo está la gráfica, pero me ayuda en ocasiones tener una visualización del cálculo que estoy haciendo. Entonces, si es del 2 al 4, bueno, voy a tomar 4 subintervalos de ancho 1 medio o ancho 0.5. Aquí del 2 entonces sería al 2.5, del 2.5 al 3 y del 3 al 3.5. Si tomo la altura en los extremos derechos de cada subintervalo, considerando que este es un subintervalo, y aquí tengo un segundo subintervalo, y aquí tengo un tercer subintervalo, y finalmente tenemos acá un cuarto subintervalo. Si tomamos la altura en el extremo derecho de cada uno de ellos, sería aquí en 2.5, en 3, en 3.5 y en 4. Entonces, el área con 4 rectángulos sería base 0.5 por la función evaluada en 2.5, más siguiente rectángulo, base 0.5 por la función evaluada ahora en 3, más siguiente rectángulo, pues sería base 0.5 por la función evaluada en 3.5 y finalmente base por la función evaluada en 4. Entonces voy a sacar estos resultados de acá, los que requerimos. ¿Cuánto vale la función en 2.5, en 3, en 3.5 y en 4? Eso lo puedo hacer con la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que nuestra función es f de x igual a 5x más 9. Entonces haríamos la sustitución. La función en 2.5 es 5 por 2.5 más 9. Sacando las cuentas, 5 por 2.5, si no me equivoco, son 12.5. 12.5 más 9, 21.5. La función evaluada en 3 es 5 por 3 más 9, 5 por 3 son 15 más 9, 24. La función evaluada en 3.5 sería 5 por 3.5 más 9, 5 por 3.5 son 17.5, más 9 son 26.5. La función evaluada en 4 sería 5 por 4 más 9, pues nos da 29. Entonces, mi área, ¿a cuánto está resultando? Pues es 0.5 por 21.5 más 0.5 por 24 más 0.5 por
26.5 más 0.5 por 29. Y haciendo esas operaciones me va a dar, déjame ver, 101 por 0.5, 50.5. Ese es el área debajo de esa curva con 4 rectángulos de aproximación. Hagamos, déjame incluir una nueva hoja para hacer el segundo ejemplo. Ver este enunciado. Te haya quedado claro el ejemplo anterior. De alguna manera, si no quedó claro, igual me puedes mandar un mensaje a mi correo o escribirme en el foro de dudas de nuestra clase. Vamos a hacer lo mismo. Si te fijas, no necesitas saber cómo estaba la gráfica de la función, simplemente lo importante es considerar, ok, delta x, que es el ancho medio intervalo, va a ser punto final del intervalo, aquí lo tengo, 6 menos punto inicial 4, entre el número de rectángulos, 6 menos 2 es 4 entre 4, entonces el ancho de mis rectángulos o el ancho de mi subintervalo va a ser 1. Entonces si vamos del 2, 3, 4, 5, 6 y tomamos las alturas en los extremos derechos de cada subintervalo, pues entonces tendríamos que estar tomando la altura en los puntos 3, 4, 5 y 6, de manera tal que el área con 4 rectángulos o una aproximación para el área con 4 rectángulos, el área con 4 rectángulos, el extremo derecho es base, por la función evaluada en 3, evalúo el primera altura, más base por la función evaluada en 4, más base por la función evaluada en 5, más base por la función evaluada en 6, y ahí están ya representados 1, 2, 3, mis 4 rectángulos. Puedo hacer una tabla o puedo evaluarlos cada uno, nada más es la forma de escribir lo que está cambiando, ¿verdad? Pero recordemos que nuestra y o nuestra f de x en este caso es un poco más elaborada, entonces x al cuadrado menos 6x más 1. Y voy a evaluar en 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí voy a poner la sustitución completa para no perdernos y evitar errores. Es 2 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 1. En 4 es 2 por 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 1. 2 por 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 1. Y finalmente 2 por 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 1. Hacemos las operaciones. Es 2 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 1. Me da tantos como 1, dice mi calculadora. 3 por 3, 9 por 2. De hecho, sí, efectivamente es 1. En 4, incluimos la x por 4, dice ahí, pues obtenemos aquí de resultado 9, 4 por 4, 4, 3. En 5 son 5 por 5, 25, 50 menos 30, 20, 21, si no me equivoco. Corroboramos. 21 aquí. En 6 nos da tanto, 6 por 6 son 36, por 2 son 72, menos 36, pues son los mismos. Son los mismos 36, más 1, pues debe de dar 37. Y entonces aquí en realidad lo que tengo es f de 3, 1 por 1 me da 1, más f de 1 por f de 4, pues me da f de 4 que es 9, más 21, más 37. Y si sumamos esos valores son 10, 9, 10, más 21, 31, más 37, 61. El área aproximada debajo de esa curva con 4 rectángulos nos resultó en 38. Y bueno, mira,
Vamos a continuar con más ejercicios o con otros ejemplos. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo completo. Ya dejé problema 3 y debe de ser problema 2. Ahorita lo vemos aquí. Vamos a hacer un ejemplo completo. Establecer una fórmula para la integral o área bajo la curva de cada una de estas funciones de acuerdo a su definición como el límite de una suma de Riemann. Y luego vamos a calcular la integral por definición. Es decir, lo que me están pidiendo es que calcule el área, que la escriba como el área desde, la integral, perdón, desde A hasta B de mi función f de x y que esa la calcule por medio de su definición, que es el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x y por delta x. Este de aquí, como ya te decía, es un proceso bastante largo, entonces en este video hasta aquí lo vamos a dejar. Enseguida te comparto un video con la continuación de este problema 2. Será la misma presentación, las mismas diapositivas, pero continuaremos a partir de aquí. Muchas gracias, hasta luego y sigo a tus órdenes, Susana Rebel.